Bien. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo taller de Juntémonos para un café con historia. Estamos aquí con Alejandra nuevamente. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Se silenció tu audio, Ahí no sé sí, qué ahí pasó. sí. Ahí sí. Hola, hola. Bien, ¿y tú cómo vas, Eduardo? Bien, bien, muchas gracias. Aguantando la cuarentena como siempre. Estamos hablando como que estamos en el podcast, digo un video. Hola a todos los invitados. Estamos aquí con la expositora del día de hoy, Paula Cafarena. Paula, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a dar este taller. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Genial. Bueno, Paula, para los que no la conozcan, es doctora en Historia por la Universidad Católica y actualmente es profesora de la Universidad Finisterre, ¿verdad? Sí. Se ha especializado en Historia de la Salud y justamente nos viene a presentar una ponencia muy adecuada con los tiempos, ¿cierto? Que se llama De curar a prevenir la difusión de la vacuna contra la viruela en Chile de 1805 a 1898. Paula, te voy a dar todo el poder dentro del Zoom, pero antes de seguir, a los que nos están escuchando, voy a silenciar todos los micrófonos y las preguntas las vamos a dejar para el final de la exposición, aproximadamente media hora, 40 minutos máximo, y ahí pueden hacer todas las preguntas que tengan. Les voy a pedir que en el chat de la aplicación vayan pidiendo la palabra, cosa de que una vez que terminemos yo se las pueda dar. Al mismo tiempo les voy a pedir que a menos que sea absolutamente necesario, corten el video para que justamente también evitemos cualquier distracción dentro de la exposición. Dicho eso, Paula, te dejamos a ti, es todo tuya la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente les agradezco la invitación, el espacio para poder conversar de estos temas. Bueno, sobre todo en estos momentos que la historia de las epidemias ha tenido como una relevancia bastante particular. Lo que les quiero contar ahora forma parte de una investigación que hice hace algunos años respecto a la viruela y la difusión de la vacuna contra la viruela en Chile. Y básicamente lo que quiero contarles ahora es cómo pasamos desde un sistema de curación hacia un sistema de prevención en la lucha contra una enfermedad que causó grandes estragos durante el siglo XVIII y o sea, hasta más o menos la segunda mitad del siglo XX en Chile, pero en el mundo entero también. Algunos elementos como importantes que podemos para considerar respecto a la viruela. La viruela es una enfermedad, o era, en realidad, hablando de manera más precisa, era una enfermedad bastante complicada y con una letalidad muy importante. Y en general, históricamente se habla de que el virus de la viruela mató más o menos al 30% de las personas que contraían esa enfermedad. Igualmente existían dos tipos de virus, o sea, en el fondo dos cepas, una que era más, el, existía una cepa que era un poco más benigna y otra que podía complicar aún mucho más al enfermo, pero en general era una enfermedad bastante compleja y la gente sabía, existía en ese momento la certeza de que enfermar de viruela podía implicar finalmente morir de la enfermedad. Pero era una enfermedad que además tenía secuelas importantes. Muchos de los que sobrevivían quedaban ciegos, estériles, o bien una de las consecuencias más importantes eran las profundas cicatrices que dejaban las marcas de viruela en la piel. Eso que puede parecer algo quizás más trivial, porque uno puede pensarlo como un tema estético, en el siglo XVIII y en el siglo XIX pasó a ser un tema muy importante porque finalmente empezó a generar como una manera de diferenciar a la gente, quienes habían sido picados de viruela y quienes no. Y todo ello se podía ver justamente a través de estas cicatrices que quedaban producto de las pústulas que surgían cuando una persona contraía viruela. La viruela fue un virus que atacaba a toda la población en general, no distinguía por clases sociales, que eso es un tema relevante porque vamos a tener otras enfermedades que afectan más a determinados grupos de población en función de condiciones socioeconómicas, pero la viruela fue una enfermedad que atacaba a todos por igual. Y tenemos casos, por ejemplo, en España, en el siglo XVIII, el rey, a inicios del siglo XIX, perdón, el rey Carlos IV
que va a ser también atacado, o su familia va a estar atacada por esta enfermedad, Luis I, van a haber diferentes miembros de la realeza en España que van a sufrir las consecuencias de la enfermedad. Por lo tanto, en general nosotros planteamos que esta fue una enfermedad que atacaba sin distinción social, independiente, ¿no es cierto?, del estatus que pudiese tener la persona. En términos generales, se habla que la viruela en Europa mató a cerca de 60 millones de personas solo en el siglo XVIII, y en el siglo XX más o menos a unas 300 millones de personas. Fue una enfermedad presente en nuestra historia durante un gran periodo de tiempo. Los primeros registros de viruela datan incluso de periodos antes de Cristo. Estamos hablando de egipcios, hay ahí algunas dudas si fue viruela, fue sarampión, pero fue una enfermedad que en realidad tiene una larga historia. ¿Por qué nosotros sí consideramos el siglo XVIII como un punto importante donde reemerge esta enfermedad? Básicamente porque comienzan a aumentar los contactos comerciales y eso implica que la enfermedad comienza a circular. También hay que pensar que producto del descubrimiento de América en el siglo XV, ¿no es cierto?, durante todo el siglo XVI, la enfermedad viaja de Europa a América y es bien sabido, ¿no es cierto?, que un porcentaje importante de la población originaria de los territorios americanos también fue infectada de viruela y eso generó una merma importante en esa población, que además no tenía ningún tipo de inmunidad. La viruela sí, como la mayoría de las enfermedades, una vez que se contraía y si la persona lograba sobrevivir, no se volvía a contagiar. Por lo tanto, igualmente eso permitía que la población tuviese cierto grado de inmunidad. Pero de todas maneras, durante el siglo XVIII y hasta el siglo XIX fue una enfermedad que complicó bastante a los gobiernos. A los estados, ¿no es cierto?, de ese momento, a las monarquías, en realidad, para decirlo en un lenguaje más preciso. Ahora, esta enfermedad yo al principio decía, bueno, y efectivamente fue una enfermedad muy compleja, pero también tiene una historia que no hay ninguna otra enfermedad que la pueda contar, en la medida que la viruela es la única enfermedad que ha logrado ser erradicada del planeta. Hoy no hay casos de viruela. Los últimos casos de viruela son de 1980, luego de una campaña muy exitosa que logra hacer la Organización Mundial de la Salud para, ¿no es cierto?, llevar la vacuna contra la viruela a diferentes partes del planeta. Es una hazaña bastante interesante porque de una u otra medida se logra coordinar los diferentes esfuerzos de los estados nacionales para vacunar a su población. Y de esa manera, finalmente, la viruela logra ser erradicada y hoy podemos decir que no existe virus de viruela circulante. Entonces ahí esta enfermedad es bien especial y sobre todo para nosotros mirarla desde la historia, porque nos permite ver como un principio, pero también podemos ver un final. Insisto, no tenemos otro ejemplo similar, porque otra enfermedad que iba como en camino a la erradicación, que puede ser la poliomielitis, no ha logrado ser erradicada 100%. Por lo tanto, la viruela nos presenta finalmente este panorama de cuándo inicia y finalmente, gracias a los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, en paralelo con lo que hacen los estados nacionales, se logra erradicar. Ahora, lo que me interesa contarles un poco ahora tiene que ver justamente con el periodo, ¿no es cierto?, en que la viruela afecta a la población antes de su erradicación, obviamente, pero incluso antes de que existiera la vacuna contra la viruela. Porque sabemos que la viruela finalmente se logra detener una vez que se descubre la vacuna y la vacuna se logra difundir en una parte importante de la población. Pero antes de que eso ocurra, la viruela era una enfermedad que existía, era una enfermedad que complicaba, porque efectivamente generaba una mortalidad importante en las zonas donde aparecía. Por lo tanto, es súper interesante preguntarse, bueno, ¿cómo se frenaba el contagio en el siglo XVIII o a inicios del siglo XIX? Pensemos, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando aún no aparecía o no se lograba difundir adecuadamente la vacuna contra la viruela. Lo que se hacía en ese momento, hoy
por razones obvias nos parece muchísimo más familiar, pero no era muy distinto a las cuarentenas, ¿no es cierto?, que hoy nosotros conocemos. La cuarentena es un recurso antiguo, es un recurso que se ha usado a lo largo de la historia, los cordones sanitarios, ¿no es cierto?, para frenar una enfermedad contagiosa. Ahora, hay que pensar que en ese momento, en el siglo XVIII, no se sabía qué era cuál era la razón de por qué existía la viruela. No se sabía no se sabía que era un virus, por ejemplo. Sin embargo, sí se tenía noción de que existía contagio. Lo que no se sabía con claridad era que el contagio se producía de persona a persona. Sino que existían distintas teorías que podían explicar que el contagio se producía porque una persona estaba en un lugar determinado y esa persona podía dejar contaminado el ambiente. Y eso, ¿no es cierto?, entonces también podía generar que otra persona llegara a ese lugar y se contagiara. Entonces, si bien había noción del contagio, no había claridad de que efectivamente el contagio ocurría, ¿no es cierto?, por el contacto directo de personas que una persona que podía tener viruela. Pero igualmente, a pesar de tener un gran desconocimiento respecto a cómo funcionaba efectivamente la enfermedad, a lo largo de todo el siglo XVIII, nosotros podemos ver que se aplicaron cuarentenas. Se aplicaron cuarentenas, por ejemplo, a los barcos, que era muy común. En ese momento el medio de transporte era a través de barcos, por lo tanto, cuando un barco llegaba, casos que están súper bien documentados, al puerto en Talcahuano, y había algún caso de viruela o descubrían que había un marinero a bordo con viruela, ese barco se ponía inmediatamente en cuarentena. Lo mismo ocurrió con las ciudades. También hay registros de una epidemia de viruela en Talca en 1787, donde se toma la determinación de poner a esa ciudad completa en cuarentena. Ahora, ¿qué posibilidad tenían en ese momento de que se hagan las cuarentenas de manera efectiva? Por supuesto que bajas. Y en general los registros que nosotros tenemos muestran que el gran problema era implementar la cuarentena. O sea, por lo tanto existe la idea de la cuarentena como concepto, pero también es difícil que eso se implementara en un 100%, y desde la historia también es complejo estudiar hasta qué punto se podía controlar si eso se aplicaba o no. La situación de los barcos era mucho más fácil, porque simplemente no se dejaba descender a esos marineros, sino que se los mantenía ahí. Ahora, la cuarentena fue un recurso más de otros que se implementaron en ese momento, ya que junto a la cuarentena era muy común en la época aplicar sistemas de purificación del aire. Como existía una teoría que se llamaba la teoría de los miasmas, que planteaba que la enfermedad en el fondo estaba en el aire, que existían lugares donde se concentraban estos diferentes partículas que eran las que hacían que el ser humano se enfermara. Existió una corriente bien importante que lo que quiso promover fue purificar el aire. ¿Cómo se purificaba el aire en ese momento? A través de la quema de palos aromáticos, a través, por ejemplo, se colgaban bolsitas humedecidas con vinagre en las esquinas, y eso también se supone que tenía un efecto de purificación en el aire y que permitía finalmente limpiar. Hay todo un tema importante de purificación del aire, y también se vincula con las cuarentenas, porque una estrategia súper común y que se dio en Concepción fue poner dos hospitales. Un hospital, ¿no es cierto?, para la gente que simplemente estaba enferma de algo, y otro hospital para quienes sufrían de viruela. Y hubo una discusión súper interesante de dónde poner ese hospital para los enfermos de viruela. La discusión era que si lo ponían en determinado punto, el viento iba a arrastrar los miasmas hacia el otro hospital y los enfermos de cualquier otra cosa se iban a terminar infectando de viruela. Entonces había toda una discusión respecto al aire. El aire que por una parte podía limpiar, era como el viento que limpia, pero también el viento que puede atraer los diferentes miasmas. Y la idea de las cuarentenas, de purificar el aire, además se vio complementada por un tratamiento que tiene su origen en China, de tiempos inmemoriales, porque no se sabe cuándo, que se conoce como la inoculación.
y que es distinto a hablar de la vacuna. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. La inoculación consistía en inyectarle a una persona sana pus de viruela que se extraía de un enfermo de viruela. Yo al principio les decía que existían como dos cepas de viruela, una benigna y una que era mucho más mortífera. Entonces había todo un desarrollo médico por identificar aquella viruela que causaba síntomas más leves. Entonces la inoculación consistía en extraer pus de ese grano y se lo inyectaban directamente a otra persona. ¿Para qué? Para obtener en el fondo la inmunidad. La inoculación fue muy controvertida en la época, pero en general hay muchos registros que plantean que fue bastante efectiva, que los médicos de ese periodo, tanto en Europa como en China, incluso hay testimonios para el caso chileno, lograron identificar esta viruela benigna y de esa manera lograron inmunizar a un grupo reducido de población. Ahora, el gran problema de la inoculación era que si tú te equivocabas e inoculabas a alguien que estaba sufriendo la viruela maligna, desencadenabas una epidemia. Y hay también ahí algunas disputas en algunos médicos que señalan que hay epidemias que fueron, que se empezaron a desencadenar y empeoraron de una manera importante justamente porque se comenzó a inocular gente con el virus de la viruela maligna. Ahora, esas eran las estrategias que ellos tenían, eran las formas finalmente que ellos utilizaban para enfrentar la enfermedad. Esa imagen que está ahí es una imagen que muestra cómo, o una técnica muy rudimentaria de cómo se inoculaba. Lo que se hacía era extraer también costras, como en el fondo la viruela deja una pústula, una vez que eso se seca, se genera una costra. Lo que hacían con esas era tomar esas costras, moler esas costras y a través de de este instrumento, ¿no es cierto?, soplaban la costra y finalmente la otra persona la inhalaba. Y de esa manera se podía también generar esta inmunidad a través de la inoculación. En Chile nosotros no tenemos testimonios de que se haya usado esta técnica, sino más bien la idea de sacar pus de la pústula e inyectarlo a través de una incisión en el brazo de otra persona. Pero como les digo, esto es distinto a la vacunación propiamente tal que vamos a ir viendo ahora. La historia de la vacuna contra la viruela, sin duda, cambió enormemente el desarrollo de esta enfermedad. De ser una epidemia que no se podía controlar con un índice de letalidad muy importante, la vacuna generó un cambio central en la medida que fue una enfermedad que se podía prevenir y sin riesgos, porque a diferencia de la inoculación, la vacuna no generaba la posibilidad de desatar una epidemia nueva, sino que la vacuna, como no era inyectar viruela en otra persona, tenía un riesgo muchísimo menos. ¿Qué es la vacuna? ¿Cómo se consigue la vacuna? Tradicionalmente se habla de la vacuna contra la viruela como un descubrimiento de un médico inglés que se llama Edward Jenner, en términos que él, a través de distintas observaciones, lo que logra entender es que las ordeñadoras de vacas en diferentes partes del mundo, de repente generaban una enfermedad que provocaba esas pústulas en las manos que ustedes pueden ver en esa imagen. Y habían observado que todas las personas que las ordeñadoras de vacas, en el fondo, que generaban estas pústulas en las manos, luego no contraían la viruela. Esta observación, en general, a este médico inglés, Edward Jenner, pero hay registros de que eso se observó en diferentes partes del mundo, en diferentes periodos. O sea, hay registros en Alemania, hay registros en Francia, incluso se habla de registros en América, de haber observado que las personas que ordeñaban vacas y que además desarrollaban estas pústulas en las manos, no contraían viruela. Lo que hace Jenner es que en el fondo le da una categoría científica a una práctica que se venía escuchando, ¿no es cierto?, que era como una tradición popular, o sea, se sabía esto, pero Jenner lo sistematiza, Jenner lo estudia y hace un experimento científico,
que finalmente presenta en la Sociedad Médica de Londres. Lo que hace Jenner, obviamente como muy arriesgado, es conseguir una vaca que tenía viruela, que se llama cowpox, y lo que hace él finalmente es inyectarle a un niño pus de la pústula de viruela de la vaca. Y luego, una vez que le inyecta a ese niño el pus de cowpox, lo infecta de viruela humana, para probar finalmente si este niño se enferma o no de viruela. Bueno, el niño no se enferma, ¿no es cierto? El niño finalmente no se enferma de viruela, y eso le permite, junto, bueno, a un montón de ensayos, él escribe un libro muy importante que presenta en la Sociedad Médica de Londres, para señalar que entonces era posible, a través del cowpox, generar inmunidad en el ser humano respecto a la viruela. Insisto, aquí la gran ventaja, y como ellos lo plantean, es que al inyectar cowpox, a diferencia de inyectar viruela humana como se hacía en la inoculación, eso permitía entonces evitar que se desencadenara una epidemia por haber elegido mal la pústula, sino que el cowpox era mucho más seguro, y además la inmunidad contra la viruela humana. Este descubrimiento es del año 1796. Y cuando Jenner lo presenta en la Sociedad Médica de Londres, hay como muchas controversias, hay mucha discrepancia, al principio no le creen, ¿no es cierto? Hay, bueno, el mundo científico de ese periodo discrepa finalmente de lo que plantea Jenner. Pero paralelo a eso, paralelo a esas discusiones de carácter científico, es un periodo también en que la vacuna empieza a circular. Como les decía al inicio, al ser una enfermedad tan temida, que además causaba tanta mortalidad independiente de los sectores sociales, existía bastante temor y había como mucha preocupación respecto a cómo controlar el avance de la viruela. Por lo tanto, la vacuna, y como se empezó a ver que los efectos eran buenos y que funcionaba, comenzó a circular rápidamente. Desde Inglaterra viajó a Francia, viajó, ¿no es cierto?, en Bélgica, luego pasa a España, circula por el territorio europeo de una manera bastante rápida. Y el rey de España, en ese momento, Carlos IV, estaba justamente viviendo un periodo como de reestructuración de su imperio. Y una de las cosas que él se había dado cuenta era que había habido en América una disminución de la población muy importante. Había menos población, que en el fondo lo perjudicaba enormemente para el desarrollo de la mano de obra. O sea, había menos gente, por lo tanto, él necesitaba reactivar esto. Y bajo esa lógica organiza una gran expedición, que se llama la Expedición Filantrópica de la Vacuna, que consistía en traer la vacuna de España hacia América, o sea, traer el fluido. Porque ahí había un elemento importante, no era tan fácil encontrar vacas que tuvieran cowpox. No todas las vacas desarrollaban la enfermedad. Hasta ahora se habían encontrado vacas con cowpox en Inglaterra y en algunos sectores de Alemania. Por lo tanto, lo que empieza a ocurrir es el traslado del fluido. Formas de trasladar el fluido en esa época había varias, pero la más común era en vidrios. Se juntaban dos vidrios y al interior se ponía el fluido, se sellaba el vidrio y de esa manera se transportaba. Y existía otra forma también, muy común, o sea, tal vez no, sí, común, pero además más efectiva, más segura, que era trasladar la vacuna en un brazo de un niño. Es decir, vacunas a un niño, y cuando el niño desarrolla al quinto o sexto día el grano, extraes vacuna de ese niño, le extraes el fluido y lo ponías en otro niño. Y de esa manera conservabas la cadena de vacunación. Y el rey lo que hace es eso. En el fondo, pone la vacuna en un niño y lo suben a un barco, son cerca de 25 niños, son 22, y la idea era durante el viaje, que podía durar un mes y medio o 2 meses, llevaban, ¿no es cierto?, la cadena de vacunación hasta llegar a los territorios de América. Y de esa manera el rey, ¿no es cierto?, envía esta expedición que va a permitir que la vacuna finalmente, ¿no es cierto?, se traslade de Europa hasta América. Ahora, no fue fácil,
y yo siempre comparto esta imagen porque es de inicios del siglo XIX y es una caricatura que se hace en Boston, en Estados Unidos, en contra de la vacuna. Porque en el fondo empieza a haber mucho temor y también desconfianza respecto a qué está afectando. Entonces se planteaba que podía provocarse enfermedades nuevas, ¿no es cierto?, porque estabas inyectando un fluido animal en un ser humano, que las consecuencias podían ser desconocidas. Ahí ustedes pueden ver que hay imágenes, ¿no es cierto?, de personas que les salen animales desde la nariz, personas con cuernos, ¿no es cierto? Entonces hay todo un debate respecto a si esta nueva práctica médica era apropiada o no, y las consecuencias que a largo plazo podía tener. Así que también esta difusión de la vacuna no estuvo exenta de ningún problema. Yo les comentaba antes que el rey de España envía una expedición cuyo objetivo entonces es trasladar el fluido de la vacuna a los territorios americanos, que no había ningún registro de que aquí existiese viruela de vacas. Por lo tanto, la única manera de obtener este fluido era a través de que lo trajeran de alguna otra parte. Y el rey envía esta expedición que, como les contaba también, viene a bordo con 22 niños, ¿no es cierto?, que tenían el objetivo de mantener la cadena de vacunación. Ahora, ¿qué ocurre? En América ocurre algo bastante particular, y es que la vacuna, el fluido de la vacuna contra la viruela, llega antes que la expedición que manda el rey. ¿Cómo llega antes? Bueno, llega antes a través, por ejemplo, de las rutas comerciales y a través del contrabando, a través del comercio. Y el caso de Chile es bien interesante porque la vacuna llega a través de Montevideo, y a Montevideo la vacuna había llegado gracias a un barco de esclavos que venía desde Río de Janeiro. El comerciante de esclavos había conseguido vacunar a sus esclavos. Por lo tanto, esos esclavos vacunados valían mucho más que un esclavo que no se había vacunado, porque evidentemente era un esclavo que podía vivir más tiempo. Y en este barco, el comerciante Machado traía niños con la vacuna. Cuando llega a Montevideo, inmediatamente le avisan al virrey en ese momento que está la vacuna. No hay mucha certeza si el comerciante la vende o no la vende. Uno podía pensar que sí, que efectivamente vende la vacuna porque era algo que ocurría. Lo cierto es que el virrey toma a ese niño que tenía vacuna, que tenía el grano, ¿no es cierto?, con la vacuna contra la viruela, y a los médicos que estaban ahí los manda a llamar y les pide que entonces inicien la cadena de vacunación. Es decir, le extraen el pus a este niño, lo inyectan en otro niño, y luego se envía la vacuna a los distintos territorios. Se envía a Salta, a Córdoba, a los indios guaraníes, a Chile y a Lima. Por lo tanto, esto ocurre en 1805. La expedición de Balmis había zarpado desde La Coruña en 1803. Por lo tanto, había llegado en 1803 a Cuba. Todavía no había ningún miembro de la expedición que hubiese traído la vacuna a territorios como Chile. Por lo tanto, gracias a esto, el virrey finalmente envía la vacuna a los territorios, y en septiembre de 1805, Luis Muñoz de Guzmán, que era el capitán general, el gobernador de Chile en ese momento, recibe la vacuna. Y ahí, bueno, hay testimonios, hay cartas de Luis Muñoz de Guzmán que explica que él recibe la vacuna desde el virrey, gracias al virrey del Río de la Plata, y de esa manera entonces Luis Muñoz de Guzmán manda a llamar a un médico que había en Chile, que era muy importante, y que se había dedicado toda su vida a luchar contra la viruela, que era el padre Manuel Chaparro, Pedro Manuel Chaparro, y comienza entonces en Chile a desarrollarse la cadena de vacunación. ¿Cuánta gente se vacunó? Es un dato muy difícil de dar de manera muy concreta, sobre todo porque hay que pensar que es un periodo donde hay poca estadística, por no decir nada. No tenemos algunos registros dispersos. Hay años, por ejemplo, en 1805 sabemos que se vacuna gente, de repente en 1806 no sabemos nada, luego volvemos a tener otros registros, pero igualmente con los datos que uno ha podido ir recopilando,
es posible plantear este gráfico que yo les muestro aquí, que nos permite decir algunas cosas respecto a cuánta gente se vacuna entre 1805 y 1832. Y lo primero que podemos ver es que cuando llega la vacuna, empieza a haber un número de vacunados, más o menos 5.000 personas, van a recibir esta vacuna contra la viruela. En 1810, por razones que uno puede adjudicar a temas políticos, ¿no es cierto?, es el periodo de la independencia, baja considerablemente la cantidad de vacunas. Porque claro, en el fondo cambia todo el esquema político y ya la vacuna deja de ser una prioridad para los gobernantes. Ahora, lo interesante es que se sigue vacunando. Poco, pero se sigue vacunando. Y luego podemos ver que a partir de 1820 aumentan sostenidamente el número de vacunaciones. Y ello, bueno, tiene que ver con la conformación del Estado Nacional chileno y en esa medida, ¿no es cierto?, aumenta también el interés ya del Estado, ¿no es cierto?, ya más configurado como un país de Chile, ¿no es cierto?, por tratar de inmunizar a la población, ¿no es cierto?, a través de la vacuna. Entonces, el recorrido que hace la vacuna y la cantidad de personas que finalmente se van a ver beneficiadas por la vacunación es bastante variable y de todas maneras es pequeño. O sea, en todo este periodo la vacuna no era capaz de lograr una inmunidad importante en la población que permitiera frenar la viruela. Pero sí, bueno, son los primeros ensayos y además es la aceptación de que esto funciona y de que finalmente es posible prevenir la viruela. Ahora, como en toda época, hay resistencia de la población. A la población le da miedo vacunarse. Hay temor porque es algo desconocido, es una práctica nueva, no hay otra vacuna, no hay otra enfermedad que se pueda prevenir del modo en que se estaba planteando prevenir la viruela. Por lo tanto, eso genera temor, genera desconfianza en la población, porque como les mostraba en esta caricatura, ¿no es cierto?, ya en esta época hay grupos antivacunas. En Chile no tenemos registro de grupos antivacunas en 1805, sino que es un posterior, pero sí en Estados Unidos. Y grupos que rechazan la vacunación porque hay temor, porque hay desconfianza, pero también había algo que ocurría, y era la falsa vacuna. En el fondo, consistía en cuando a veces un médico vacunaba a otra persona con un fluido descompuesto. Por ejemplo, lo transportaban en vidrio y el vidrio había quedado mal sellado, entonces si te vacunaban con ese fluido, no generabas inmunidad, no te pasaba nada, pero no generabas inmunidad. Por lo tanto, también eso era como un descrédito para la vacuna, porque había gente que decía, bueno, a mí me vacunaron y contraje igual viruela. Luego se descubre que era un problema del tipo de fluido que se utilizaba y va a haber toda una campaña por evitar o por controlar a la gente que se vacuna. Algunos los hacían quedarse a dormir en los lugares para que se fueran como a verificar el grano, para saber si efectivamente les había brotado la verdadera o la falsa vacuna. Pero sin duda no fue fácil para la población aceptar la vacunación y se recurrió también a los espacios disponibles. Me refiero a que cómo hacer que en 1810, 1820 la gente quisiera vacunarse. Y ahí ocuparon un lugar muy importante los sacerdotes en sus prédicas. Se les pedía que en sus sermones llamaran a la población a vacunarse. Entonces, buscando, ¿no es cierto?, darle algún tipo de legitimidad, y ahí la Iglesia tuvo un rol importante en convencer, ¿no es cierto?, a los fieles que accedieran a que fuesen vacunados y acudieran como a estos, entre comillas, centros de vacunación. Ahora, si uno avanza un poquito en la historia y piensa cómo, bueno, finalmente se logra conseguir el fin de la viruela y que la gente se vacune, sin duda ello tiene que ver con el decreto de obligatoriedad de la vacuna contra la viruela. Durante todo el siglo XIX, o sea, desde que llega 1805 hasta 1890, la vacuna no era obligatoria. Cada persona se vacunaba en función de si quería o no recibir esta vacuna. No había ninguna obligación por parte, nadie te podía obligar a hacerlo. Y eso, bueno, comenzó a cambiar porque en general en el mundo entero empezaron a aparecer estos decretos de obligatoriedad, que la vacuna, ¿no es cierto?, debía ser obligatoria para toda la población.
Y ahí surgieron debates muy interesantes en función de si era posible o no obligar a una persona a recibir la vacuna. En Chile tenemos algunos proyectos importantes que se discutieron entre fines del siglo XIX y ya a comienzos del siglo XX respecto a este proyecto de obligatoriedad de la vacuna. Tenemos en 1877 un primer proyecto que se llamaba de generalización de la vacuna, que básicamente comienzan a plantear que la única manera de frenar el avance de la viruela, porque en todo este periodo seguían ocurriendo epidemias muy importantes de viruela, y piensen que en la medida que la sociedad se iba urbanizando más los efectos de la viruela eran cada vez peor, porque la gente mientras más junta estaba, finalmente la enfermedad se propagaba con mucha mayor rapidez. Por lo tanto, empieza como aparecer con mucha fuerza la idea de universalizar la vacuna. Todos tienen que estar vacunados para efectivamente disminuir la circulación de la viruela. Y en 1887, el presidente Balmaceda no logra publicar el decreto de la vacunación obligatoria, porque hay una disputa ahí en el Congreso súper importante, pero sí logra promulgar el decreto de vacunación obligatoria para los recién nacidos vivos, que va a ser un primer paso bastante importante en conseguir finalmente que haya una cantidad de población inmune a la viruela. Y finalmente va a ser el presidente José Luis Sanfuentes quien va a lograr establecer la vacunación obligatoria. Es decir, era obligatorio que se vacunaran los recién nacidos vivos, pero también toda la población que no estuviese vacunada, independiente de la edad que tuviese. Y ahí, bueno, aparece el decreto que también tenía sanción, ya había multa, el decreto de vacunación obligatoria viene de la mano también con un aparato más coercitivo para forzar a la población a recibir esta vacunación. Ahora, independiente de los temores que pudiese tener la población respecto a vacunarse o no, yo diría que en términos generales, a inicios del siglo XX, la vacuna contaba con bastante crédito, o sea, no había una gran oposición en términos de la población, o al menos no una oposición muy organizada, a pesar de que había ahí algunos grupos, por ejemplo, uno liderado por el doctor Helsby, que promovían en el fondo o planteaban más bien los efectos negativos que podía tener la vacunación. Pero ese no fue el tema central que detuvo la promulgación del decreto de vacunación obligatoria. Y eso es muy interesante mostrarlo, porque lo que realmente comenzaba o frenó durante un periodo importante este decreto de vacunación obligatoria era que se pensaba que finalmente obligar a las personas a vacunarse era un ataque a la libertad individual. Por ejemplo, el diputado Jordán en julio de 1882 decía: tengo la convicción de que todos los honorables diputados que sostienen la teoría de la vacunación forzosa se encuentran animados de las mejores intenciones, pero me permito preguntarles si han pensado también qué es lo que encierra este proyecto arbitrario, nada menos que una intervención y un atropello al derecho santo de la libertad individual. Entonces hay un conflicto ahí muy importante respecto a, bueno, cómo podemos resguardar la libertad individual, ¿no es cierto?, y a la vez obligar a una persona, por ejemplo, a vacunarse. ¿Cómo le respondían? Por ejemplo, y ahí este es un pequeño extracto de palabras del doctor Adolfo Murillo, gran defensor de la vacunación. Y decía: veo a países más libres de Europa, como son la Inglaterra y la Suiza, orgullosos de su libertad, adoptar la vacunación obligatoria. Sostengo que nadie tiene derecho para ser un foco de infección que perjudique al vecino y que la autoridad debe velar por el derecho de terceros. Entonces, lo que vemos acá, y eso creo que es algo muy relevante de esta discusión, es que el problema no era si la vacuna es efectiva o no. El problema era básicamente hasta dónde llegaba, ¿no es cierto?, la libertad individual y hasta dónde finalmente primaba la idea de bien común. En el fondo, lo que se cuestionaba en este momento era cuáles son las funciones, ¿no es cierto?, que debe asumir el Estado en materia de salud. Es una discusión muy interesante en términos de salud pública, ¿no es cierto? El Estado debe obligar
a las personas a vacunarse para velar por el bien común o no. ¿Puede el Estado entonces obligar a un ciudadano a recibir la vacuna? ¿Puede el Estado decidir por el individuo para preservar por el bien común? Esas eran las interrogantes que estaban tras esta discusión. Y son importantes porque si uno mira la discusión sobre la vacuna a lo largo del tiempo, esas interrogantes no han cambiado mucho. Siguen estando presentes y probablemente son el centro de la discusión, ¿cierto? ¿Hasta qué punto, cómo se maneja esta idea de libertad individual y la idea de bien común, ¿no es cierto? Son temas de debates que sin duda van a ser relevantes y van a permitir que se desarrolle, ¿no es cierto?, la idea de vacunación obligatoria. En Chile se aprueba en 1918 el decreto de vacunación obligatoria, y eso también, bueno, nos da una señal de que finalmente esta idea del bien común va a prevalecer. Ahora, en Chile también pasaba algo importante en este periodo, y era que se temía que si le daban más funciones al Estado, se iba a aumentar el poder del presidente. Así que también ahí con Balmaceda había un tema político que no era menor. Bueno, eso era lo que me interesaba y que quería contarles en la conversación de hoy, así que muchas gracias por el tiempo, por haber escuchado, y bueno, ahí quedo atenta a las preguntas que ustedes quieran plantear. Perfecto. Paula, muchas gracias por tu exposición. Te volvemos a pedir disculpas. Curiosamente no nos había pasado hasta ahora el tema de la desconexión, pero por suerte todos se supieron coordinar bastante bien. Bueno, a los que nos siguen escuchando, les pido por favor que en el chat anoten, pidan la palabra para poder determinar un orden, y así liberar los micrófonos de las personas que quieran hacer consultas en orden de su pedida de palabra, cosa que no se interrumpan entre ustedes. Dicho eso, dejamos abierta ahora la ronda de preguntas, si es que alguien quiere consultar algo sobre el tema histórico, el tema de la vacuna, salud pública. El micrófono de ustedes. Sí, José, por favor. Hola Paula. Hola. Felicitaciones. Muchas gracias. Mira con quién estoy aquí. Mira. Paula, ¿por qué eran niños los que trasladaban la vacuna y no adultos? Es una buena pregunta, porque los niños pasaban dos cosas. Tenían la certeza de que ellos no habían desarrollado la enfermedad, podían tener esa certeza, y lo otro era que finalmente en los niños la vacuna se conservaba mejor, y podían hacer esta como cadena de vacunaciones. Eso es lo que planteaban los doctores en esa época, que los adultos, ellos no podrían haber tenido viruela, y ellos no sabían, entonces la vacuna no iba a funcionar. En cambio los niños eran como una especie de terreno mucho más fértil, donde finalmente ellos se atrevían y hacían esta como cadena de vacunación. Muy bien, gracias. Matías, pido la palabra, por favor. ¿Se escucha? Tienes como un eco, Matías. Sí. Si quieres puedes escribir la pregunta y la leemos directamente. ¿Sigue el eco? Sí, voy a escribirla mejor. Sí, mejor. Bueno, mientras Matías la escribe, Paula, hay una pregunta de Tamara que dice: ¿en el periodo se alcanza a identificar una suerte de controversia científica? ¿Qué dijeron los médicos y protomedicatos del periodo? Sí, a ver, el protomedicato de esa época, en el caso de Chile, y en realidad también, por ejemplo, el caso de Buenos Aires, fue bastante, apoyó la vacunación. Ahora, hubo como una especie de consenso respecto a que la vacuna funcionaba. Yo no he encontrado ningún debate en términos de que el protomedicato o los protomedicatos, por ejemplo, en el caso de Chile o de Buenos Aires, se mostraran como contrarios o presentaran dudas respecto al desarrollo de la vacunación. Ahora,
habría que ahí como separar, y estoy como pensando en, en qué protomedicatos, o sea, me refiero a que si estamos hablando de estos protomedicatos pre-independencia, o más bien ya en los protomedicatos, ¿no es cierto?, que subsisten, como va a ser el caso chileno, incluso en el periodo republicano. Ahora, en el caso del periodo pre-independencia, el protomedicato promueve finalmente el desarrollo de la vacuna, pero en el periodo ya más bien posterior a la independencia, yo diría que el protomedicato deja de verse involucrado en el tema de la vacuna, como que el Estado propiamente tal asume la vacunación. ¿Ya? Las controversias como científicas que uno ve en torno a la vacuna, no sé, a ver, no, yo no he encontrado testimonios de que existan como controversias aquí en nuestro territorio en un periodo inicial, sino que más bien a inicios del siglo XX. ¿Ya? Lo que sí tenemos es que, bueno, a veces se reproducen, y eso sí, circulan los textos, ¿no es cierto?, que se publicaban en Francia o en España respecto a las dudas si esta vacuna funcionaba o no. Eh, Eso sí. Ahora, también va a haber una discusión importante y que no estaba ajena a la realidad respecto a que la vacuna eh, se empezó a asociar a un aumento de casos de sífilis. Y bueno, sí, y eso efectivamente pasaba porque también el uso de instrumentos para vacunar muchas veces estaban contaminados. Entonces, ahí se genera todo un debate respecto a si la vacuna provoca la sífilis, y después, bueno, empiezan como a depurar un poco esto y comienzan a dar cuenta que no es la vacuna, ¿no es cierto?, sino que muchas veces tiene que ver con que se usa una lanceta con una persona, luego con otra, y bueno, y si la persona está infectada, finalmente podía generarse la otra enfermedad. Entonces, también ahí, como ese tipo de debates científicos se van a dar, pero no a través del protomedicato propiamente tal, sino que son discusiones que se van a dar en el marco de las juntas de vacuna, por ejemplo, que se van a ir conformando. No sé si respondo la pregunta de Tamara. Perfecto. Matías manda su pregunta escrita y dice, el rechazo liberal a la obligatoriedad de la vacuna, ¿hasta qué época persistió aproximadamente? ¿La obligatoriedad de la década del 20 fue aprobada con muchas luchas parlamentarias o fue más bien unánime? No, yo diría que el rechazo como liberal está muy asociado al gobierno de Balmaceda. Y eso, bueno, lo ha estudiado con mucho detalle el historiador William Seiter, que tiene un artículo que es muy interesante donde muestra estos debates parlamentarios, y ese rechazo liberal está muy vinculado a Balmaceda, justamente en un periodo de nuestra historia donde se lucha contra el presidencialismo. Entonces, se da la primera discusión de obligatoriedad de la vacuna se da como en ese contexto, en un contexto donde hay temor a que el presidente como que reúna más funciones, y en un contexto, ¿no es cierto?, también donde, claro, estas ideas liberales empiezan a emerger o a consolidarse, porque ya muchas de ellas hace mucho tiempo que estaban circulando, pero sin duda es un debate que va a estar alimentado por muchos elementos. Ahora, como les decía, o sea, este debate de si el Estado debe o no obligarte la libertad individual, no es un debate cerrado, es un debate que lo vemos incluso hoy en las discusiones en torno a la vacunación. Por lo tanto, creo que ahí hay que como aplicar en el fondo este debate en función de los diferentes contextos y mirarlo en esos contextos en que van ocurriendo. El de 1820, la verdad, es un proyecto que se aprueba con mayor facilidad, o sea, en definitiva se logra aprobar, pero igual con conflicto, en el fondo, ¿no? Porque no, siempre van a estar estas dos posturas generando como tensión. Ahora, el gran problema que había era la presencia de la viruela y las epidemias de viruela que seguían afectando de manera muy importante a la población, insisto, producto del fenómeno también de urbanización, se hacían cada vez más intensas, y junto con eso, estos debates respecto a la obligatoriedad de la vacuna empiezan a tener también la presión de un tema médico, porque ya de una u otra manera era necesario y también a nivel mundial universalizar y generalizar la vacunación.
Perfecto. Le doy la palabra ahora a Pablo Toro, que debería reiniciar su audio. No está funcionando el reinicio de audio. Ahí está. Ahí sí, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, gracias por empezar. Muchas gracias, Paula. Una consulta con respecto a la resistencia a los movimientos de vacunas. He sabido, por ejemplo, que hubo a inicios del siglo XX una rebelión contra la vacuna en Brasil, y qué sé yo. ¿Tú has podido encontrar algo parecido en alguna escala en el caso chileno, ya sea en el 19 o primera parte del 20? No, a la escala de la famosa como revuelta de la vacuna, no. En Chile yo nunca he encontrado ni he visto que se haya generado una rebelión de ese tipo, pero sí, a través de el doctor Helsby, que fue un personaje bien importante a inicios del siglo XX, se generó un movimiento contrario a la vacunación. Y él escribió un libro, y hubo, que además se da en el entorno de Valparaíso, hubo también intercambios a través de la prensa, hubo ahí un desarrollo más bien que se dio en ese contexto. En prensa, que se dio, ¿no es cierto?, a partir de un médico que también, que además era un médico que seguía estas líneas más homeopáticas, que eran que también hoy uno las distingue mucho más de la medicina, ¿no es cierto?, tradicional, pero en el siglo XIX y a inicios del siglo XX estas líneas homeopáticas no estaban desacreditadas y muchas veces corrían por carriles paralelos, en un periodo sobre todo donde ni siquiera en las fines del XIX se establece o se había establecido la teoría de los gérmenes. Por lo tanto, existe en esa línea un desarrollo o entre comillas, ¿no es cierto?, movimientos que van a ir rechazando la vacuna, pero no a la escala de este fenómeno que efectivamente en Brasil se da, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta gran revuelta que involucra a un sector importante de la población. Genial. Marcelo pregunta, profesora Cafarena, ¿la falsa vacuna puede ser un ejemplo de la relevancia que desempeña la confianza de la población en las políticas públicas? Perdón, la falsa vacuna, ¿qué cosa? ¿Me ¿La puedes falsa repetir? vacuna puede ser un ejemplo de la relevancia que desempeña la confianza de la población en las políticas públicas? Sí, yo creo que es una manera muy interesante de ver el problema de la falsa vacuna, porque en el fondo de hecho, la preocupación que las autoridades tenían porque se produjese la falsa vacuna era que no era posible promover la efectividad de la vacunación si estaban ocurriendo, ¿no es cierto?, casos donde la gente no se inmunizaba. Por lo tanto, la lucha que va a haber desde 1800, ya con claridad desde 1820, incluso un poco antes, hasta al menos hasta 1850, por eliminar la falsa vacuna, va a tener ese objetivo, tratar, ¿no es cierto?, de que la población finalmente confíe y que se pueda ir promoviendo esta incipiente política pública que es la vacunación. Ahora, hay algo ahí también que hay que considerar en la difusión de la vacuna. Yo les mencionaba la vacuna como la primera vacuna, que era la vacuna de brazo a brazo, esa vacuna que implicaba sacar el fluido de la pústula de la vaca. Eso funciona más o menos hasta la década hasta 1840. Luego, quizás un poquito más, en Chile 1860, luego se crea una especie de vacuna industrial. O sea, ya no están buscando a las vacas para extraer el fluido, porque efectivamente se empieza a asociar ese tipo de vacunación con la sífilis, con la falsa vacuna, por lo tanto empieza a haber producción de vacuna a nivel más industrial. Entonces eso también va a permitir que efectivamente se consolide esa política pública para evitar o para promover la vacunación, pero también con mayor confianza, ¿no es cierto? Porque es una vacuna que ya no va a generar tantos efectos adversos como se podían empezar a ver con este otro tipo de vacuna que era mucho más precaria. Perfecto. Alejandra Fuentes pregunta, ¿que fueran esclavos era coincidencia o también formaba parte del experimento? Saludos.
Yo creo que, a ver, que Machado llegara con esclavos nos habla de varias cosas, porque estos esclavos, él los obtiene, a ver, en el fondo él estaba en Río de Janeiro. Hay que pensar ahí que estamos hablando de otro imperio, o sea, el imperio portugués finalmente. Por lo tanto, había conexiones ahí con África. Entonces traen estos esclavos, era parte yo diría que era parte de la ruta comercial. Lo que pasa es que la vacuna tiene un valor comercial, porque, por ejemplo, en Perú se vendía. Después ahí el protomedicato aparece y dice, no, no pueden vender la vacuna, pero al principio se vendía. Luego, en este caso particular, este comerciante de esclavos, ¿no es cierto?, había traído sus esclavos desde África. No hay certeza de dónde los consigue vacunar, probablemente en Río de Janeiro los vacuna, y luego viene y los trae a Montevideo, ¿no es cierto?, con el objetivo también probablemente de vender esos esclavos y de paso vender la vacuna. Entonces yo creo que lo que ocurre acá es que uno comienza a ver que la vacuna no solamente tiene una dimensión médica, sino que la vacuna también tiene una dimensión de carácter comercial, en la medida que para nosotros es muy claro que la enfermedad circula por las rutas de intercambio, por las rutas comerciales, pero el tratamiento también circula por las mismas rutas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, por eso es relevante que la vacuna, muchos territorios de América la hayan obtenido antes de la llegada de la expedición, porque la obtienen a través de las rutas del comercio. Y ahí, bueno, hay otros ejemplos, pero por ejemplo, en los territorios Cuba, finalmente también llega vacuna por el contrabando en contacto con las colonias inglesas. Entonces hay ahí un tema que tiene que ver también con las rutas comerciales que están vigentes y de qué manera también eso permite que circule este tratamiento médico. Genial. Nos quedan 7 minutos, así que alcanzamos a hacer una pregunta más. Dice Leonor, tengo una duda. ¿La desconfianza por parte de un sector de la población en cuanto a la vacuna tenía que ver con la imagen del médico como matasanos? Pregunto porque en la epidemia de cólera se acusaban a médicos de dar de alta enfermos que fallecían poco tiempo después. Lo que pasa es que, a ver, son épocas y procesos diferentes. La desconfianza que existe y la que yo he podido rastrear con mayor claridad es una época donde en Chile hay 2 médicos. En el fondo no está... de hecho, ni siquiera uno podría hablar todavía de una profesión conformada, sino que es mucho más difuso. Médico, hay prácticos, hay cirujanos, o sea, hay como sangradores, o sea, hay una como mixtura mucho más, y que es mucho más difícil de rastrear respecto a quienes se dedican como al tema sanitario. Ahora, el protomedicato trata de como limpiar, o sea, de decir, bueno, la charlatanería por un lado, ¿no es cierto?, los como profesionales por otro, o sea, es justamente el proceso donde se empieza a dar esta profesionalización de la práctica médica. Por lo tanto, esta idea del médico como el matasano, yo creo que todavía en este periodo, ¿no es cierto?, al menos durante la primera mitad del siglo XIX, no es una figura que se hubiese conformado. Insisto, porque además hay muy pocos médicos, los médicos no tenían ninguna capacidad de controlar al total de la población, y porque la figura del médico más bien tiene cierta reputación. Ahora, hay muchos otros que acompañan a este médico. Por eso hablaba, por ejemplo, de esta idea de los prácticos, ¿no es cierto? Y bueno, y aparece otra cosa, la figura del vacunador, que el vacunador no es necesariamente un médico. Al principio, como eran pocos claros, vacuna el mismo Pedro Manuel Chaparro, pero después empieza a ampliarse porque se necesitan más vacunadores. Entonces creo que ahí la desconfianza no pasaba tanto por el médico en sí, sino más bien por cómo se difunde la idea de inyectarte en el cuerpo un fluido ajeno. Yo creo que ahí sí, en este caso en particular, sí hay un tema importante que tiene que ver con lo desconocido y con inyectar en el cuerpo algo que además proviene de un animal. Por lo tanto, eso generaba desconfianza
y temor, porque era una práctica, ¿no es cierto?, completamente nueva. Genial. Bueno, Paula, te volvemos a agradecer. Agradecemos también a todos los que asistieron a esta sesión del taller. Espero que les haya gustado. Paula es una gran investigadora. También tiene su texto, ¿verdad?, sobre la vacuna, por si quieren saber más. Lo vamos a compartir en redes sociales para que puedan conocerlo los que todavía no lo conozcan. Y eso, nos encontramos en un próximo taller, en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por asistir.